Bien, vamos por último al teorema o la ley del coseno, ¿sí? Que es la última ley o teorema que nos permite trabajar dentro de los triángulos oblicuángulos. De vuelta, un triángulo oblicuángulo cualquiera, vértices y ángulos ABC y lados opuestos A al ángulo A, B al ángulo B y C al ángulo C. Eso lo tengo que mantener siempre con el mismo razonamiento, tanto para el teorema del coseno como para el teorema del seno que vimos hace un ratito. Y esta es la fórmula que ustedes vieron desde la parte teórica, que permite relacionar los lados con el coseno de uno de los ángulos. ¿Qué ángulo o el coseno de qué ángulo es el que voy a considerar en la fórmula? Siempre del ángulo opuesto al lado que estoy calculando, ¿sí? El lado que está a la izquierda al igual tiene que ser opuesto al coseno del ángulo que esté en la fórmula del otro lado, del lado de la derecha. Si voy a calcular el lado A, acá tiene que estar coseno de A. Si voy a calcular el lado B, acá tiene que ser coseno de B. Y si voy a calcular el lado C, acá tiene que ser coseno de C. ¿Está bien? ¿Qué condiciones o qué datos debo tener para poder trabajar con el teorema del coseno? La diferencia no está en cómo dibujo el triángulo, sino en los datos que tengo. Primera condición que me permite trabajar con el teorema del coseno es conocer el valor de los tres lados del triángulo únicamente. Los tres lados y ningún ángulo. Y la otra condición que me permite trabajar con el teorema del coseno es conocer los valores de dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, o el ángulo comprendido entre ellos, ¿sí? El ángulo que forman esos lados. ¿Qué quiere decir esto, esta última condición? Si yo, por ejemplo, tengo como datos el lado C y el lado B, el ángulo que forman estos dos lados es el ángulo A. Entonces, si yo tuviese como datos el lado C y el lado B, tendría que tener también como dato el ángulo A para poder usar el teorema del coseno. ¿Está bien? Ahí está presentado la fórmula con la que vamos a trabajar y las dos condiciones básicas o necesarias para poder empezar a trabajar o a resolver un triángulo con el teorema del coseno. Vamos rápido viendo ejemplos. Borro la formulita, ahora después la escribo de vuelta. Y vamos trabajando y resolviendo, ¿sí? Primer ejemplo. Vamos a suponer un triángulo A, B y C. Vamos a suponer que este ángulo mide 60 grados, que este lado, que sería el lado B, mide 4 y que este lado, que sería el lado A, mide 3. Me estaría faltando conocer, calcular obviamente, el lado C, el ángulo B y el ángulo A. Me fijo, los datos que tengo son dos lados, el lado A y el lado B, y además el ángulo que forman esos dos lados. Entonces directamente voy a ir a trabajar al teorema del coseno. Así como tengo los datos, como tengo este lado, este ángulo, perdón, el ángulo C, acuérdense, el lado que está a la izquierda al igual tiene que ser opuesto al coseno del ángulo que está del otro lado en la ecuación, ¿sí? O en la formulita de la ley del coseno. Como tengo el ángulo C, sí o sí lo que voy a tener que calcular primero, y no tengo otra opción, es el lado C, porque justo tengo el ángulo opuesto. ¿Está bien? Entonces, empiezo. Cálculo del lado C. ¿Sí? Lado C, lo indico así. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a... Hago una aclaración acá. Si bien en la formulita aparece A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, etc., es indistinto tanto para el lado B como para el lado C. Puedo usar la misma fórmula. ¿Está bien? En realidad no importa quién es A, quién es B y quién es C. Lo que sí importa es colocar los opuestos correctamente. Si yo estoy calculando C o necesito calcular C, reemplazo simplemente en la fórmula. C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B. Acá se repetían estos mismos dos lados, pero sin los cuadrados, por el coseno de C. Ahora, ahí está la condición más importante. El lado C y el coseno del ángulo C. Acá está A cuadrado y B cuadrado, los lados, ¿sí? A y B al cuadrado, y acá están los lados A y B, pero sin los cuadrados. ¿Está bien? Voy reemplazando los datos que tengo. C cuadrado igual A cuadrado, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, menos 2 por 3 por 4
por el coseno de 60, que es el ángulo C. Y esto es trabajo de calculadora directo. C al cuadrado va a ser igual a... Tomamos la calcu y le escribimos esto así como está. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3 por 4 por el coseno de 60. Y eso nos da un valor de 13. Pero un detallecito. Esto es C al cuadrado. Nosotros queremos solamente C. Por lo tanto, me falta un pasito acá, que es despejar este cuadrado. El 2, que acá figura como potencia, como exponente, lo pasamos como raíz cuadrada. Entonces, C es la raíz cuadrada de 13. Entonces, C vale aproximadamente, hacemos raíz cuadrada de 13, aproximadamente 3,61. Eso es lo que vale entonces el lado C. Lo anoto acá arriba, 3,61, que es lo que acabamos de calcular. Fíjense que ahora ya tengo los tres lados, ¿está bien? Podría seguir trabajando usando la otra condición del teorema del coseno, que es el tener los valores de los tres lados. También podría ahora, si queremos, presten atención acá, trabajar con el teorema del seno, porque tengo, fíjense, este lado opuesto a este ángulo, y tengo este lado, lo cual me permitiría calcular este ángulo, y tengo este lado, me permitiría calcular este otro ángulo. Podría optar en este caso, pero yo lo voy a hacer a propósito con el teorema del coseno, para que veamos cómo calcular los ángulos utilizando directamente el teorema del coseno. Lo voy a hacer aquí arriba al costadito. Vamos a calcular el ángulo A, ¿está bien? Tenemos los tres lados, el ángulo C obviamente no lo vamos a calcular, y ahora podemos optar, o calcular primero el ángulo A, o calcular primero el ángulo B, es indistinto. Yo voy a calcular primero el ángulo A. Si voy a calcular el ángulo A, la formulita que voy a usar es la que originalmente escribí. A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo A. Estos dos, acuérdense, opuestos. ¿Está bien? Y voy reemplazando los datos que tengo. Tengo cuánto vale A. 3 al cuadrado. Igual. B valía 4. 4 al cuadrado más C. C vale 3,61. 3,61 al cuadrado. Menos, y reemplazo valores. 2 por 4 por 3,61 por el coseno de A que no tengo. ¿Está bien? Es el ángulo que estoy calculando. Lo que tendríamos que ir haciendo ahora es despejar coseno de A. ¿Está bien? Entonces, para despejar coseno de A, primero, estos dos valores que acá están sumando, lo vamos a pasar restando. Y todo esto que está después del menos, que está todo multiplicando a coseno de A, lo vamos a pasar dividiendo. ¿Está bien? Lo hacemos en un paso directo. Entonces me va a quedar así. 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 3,61 al cuadrado. Estos dos que están sumando los paso primero restando. Todo eso dividido, este valorcito que está multiplicando, que lo puedo resolver o lo puedo escribir así tal como está. ¿Está bien? Yo lo voy a escribir en principio tal como está. Menos 2 por 4 por 3,61. ¿Está bien? Todo esto es el coseno del ángulo A. Trabajo de calculadora. Si lo quieren hacer todo directo en la calcu, ojo acá nada más. Paréntesis acá, paréntesis acá, paréntesis acá y paréntesis acá. ¿Está bien? Para hacerlo todo directo en la calcu. Lo hacemos directo. 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 3,61 al cuadrado dividido, abrimos paréntesis, menos 2 por 4 por 3,61 y cerramos paréntesis. De vuelta, nos da un valor aproximado de 0,69. Eso es el coseno del ángulo A. ¿Está bien? Como es el coseno del ángulo A y yo quiero saber cuánto vale el ángulo A, hago lo mismo que hicimos hoy en el último ejemplo del teorema del seno. La operación inversa al coseno, el arco coseno. Eso era simplemente trabajo de calculadora. ¿Está bien? Entonces, hago arco coseno de 0,69 y eso va a ser el ángulo A.
Arco coseno en la calculadora era simplemente shift coseno de lo que recién obtuvimos, 0,69, y nos da un ángulo de aproximadamente 46 grados. Yo me voy a quedar solo con los grados porque eran 46 grados 4 minutos, ¿sí? Para no estar escribiendo más nada más. Y ahí estaría el cálculo del ángulo A. Teniendo el ángulo A y teniendo el ángulo C, que era nuestro dato original, podemos calcular directamente el ángulo B restándoselos a 180. 180 menos 60 y menos 46, ¿sí? Sería 180 menos 106, nos da que este ángulo B es un ángulo de 74 grados y el ángulo A que acabamos de calcular mide 46 grados. Si sumamos todo esto, nos estaría dando 180 grados. ¿Está bien? Ese sería el primer ejemplo partiendo de los datos que eran dos lados y el ángulo formado o comprendido entre esos dos lados. Ahora vamos con otro ejemplo.